Los libros que leo. Bienvenidos y bienvenidas a Los libros que leo. Hoy conversaremos sobre Salir del infierno, un libro que abre a preguntas incómodas pero necesarias. Se han preguntado por qué llegan las mujeres a estar privadas de libertad, cómo llegan a delinquir y cuánto influye igualmente su vida, su infancia, saber si son queridas, son amadas. Según cifras de hecho de Gendarmería, el 96,6% de las mujeres privadas de libertad son madres. Pero ¿qué pasa con sus hijos? ¿Quién cuida de ellos? Y lo más importante, ¿cuándo salen? ¿Cómo hacen para no volver a delinquir? Preguntas que nacen a raíz de este libro creado por 3 investigadoras y académicas de la Universidad Católica de Chile, que recogen 33 historias de mujeres que estuvieron privadas de libertad y que hoy están en un proceso de reinserción social. Testimonios crudos, sin dudas, pero que no solo invitan a la reflexión, sino también a cuestionarnos nuestra labor como sociedad. De esto y más conversaremos ahora en Los libros que leo. Los libros que leo. ¿Qué tal, Ana María, Verónica, Ingrid? Un gusto tenerlas con nosotras. Y para comenzar, me gustaría preguntarte a ti, Verónica, ¿cuándo y cómo surge finalmente la creación del libro? Bueno, el libro surge a partir de intereses en común. Ana María lleva más de 20 años dirigiendo la corporación Abriendo Puertas y a la vez existía un fondo de investigación en la Universidad Católica. Con Ingrid somos profesoras, somos académicas de la Universidad Católica, Ana María fue académica muchos años y postulamos a este fondo de investigación con el fin de rescatar estas historias de vida y escribir este libro. Y el propósito justamente era ir más allá de las cifras oficiales, ir más allá de las cifras que nos da la literatura criminológica y atender a los relatos de las voces de las propias mujeres, de las propias protagonistas. Y por eso escogimos también fragmentos, porque la idea era que no era que nosotros reinterpretáramos las palabras de ellas, sino que instalarlas a ellas en el centro, desde los márgenes al centro, y darles voz a ellas que no la habían tenido. Dar voz a las que no tienen voz. Yo creo que eso es una frase nosotras en periodismo que siempre sale. Y me gustaría también comentar que el libro aborda también momentos de la vida de las mujeres, el antes, durante y después de la cárcel. Y Ana María, me gustaría preguntarte sobre el contexto de vida, porque muchas de ellas tienen un patrón quizás en común, que es la vida difícil que les toca enfrentar. Entonces me gustaría preguntarte cómo esto influye finalmente de una u otra forma en que llegan a estar privadas de libertad. ¿Cómo se conecta esta infancia dolorosa marcada por traumas que llegan finalmente a esta etapa de estar privadas de libertad? No hay un determinismo aquí, o sea, no podemos decir de que estas vidas necesariamente van a terminar en la cárcel, pero sí probablemente, porque son personas que han vivido en la marginalidad. Verónica tituló una sección de la parte que ella escribió que dice marcas que perduran. Son personas que tienen unas marcas de vulnerabilidad que las van a acompañar durante el resto de su vida. Son marcas que tienen que ver con haber vivido en ambientes de violencia, haber sido víctimas de abuso, haber normalmente dejado la escolaridad de manera temprana por familias muy poco funcionales, que no las incentivan tampoco a mantener su escolaridad, personas que tienen conflicto y por lo tanto terminan en situación de calle, se embarazan, se contactan con la droga. Entonces, claro, todos estos marcadores, si tú los sumas, tú puedes pensar que efectivamente conducen a un destino que es bastante trágico y que es el destino del delito. Pensar que muchas de ellas, su primer robo fue de pañales para una guagua que tuvieron probablemente a los 16 años. Entonces, de alguna manera, ellas son víctimas también de víctimas y, como dice la literatura, son personas que por dañadas han terminado dañando. Ingrid, y respecto al momento de la vida en prisión, en alguna parte del libro relatan que esto está diseñado por hombres y para hombres. ¿Qué falta para que esto sea adaptado también a las mujeres? Mira, hay un montón de cosas. Hay desde consideraciones súper prácticas o funcionales del tipo en los espacios.
Y tiene que ver un poco con cómo hemos pensado las cárceles. O sea, las cárceles se han pensado como estos lugares de encierro, como uno se imagina en las películas de celdas y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la mayoría son madres y muchas veces ellas reciben hijos. No hay espacios para recibir esos hijos, no hay, no sé, un patio de juegos, no hay salas privadas, o sea, es todo común, con mucho ruido. Todo tipo de experiencias. Son mujeres muchas veces traumadas por los daños que han tenido y muchas veces no hay esos espacios para, por ejemplo, esa privacidad o para los cuidados que puede atender gendarmería con una persona que está teniendo o una crisis o se está descompensando por un trauma que ha pasado. Y ese tipo de cosas en general no están consideradas. No sé, pues empiezan ese tipo de consideraciones del tipo, es que si son delincuentes, que un castigo, pero también hay una cosa de dignidad y de trato humano con las particularidades de los problemas que estas mujeres tienen, pero además del tipo de delitos. La mayoría de las mujeres en Chile presas son por delitos menores, no suelen ser por crímenes violentos, no suelen ser por digamos, cosas... extremos violentos. Suelen ser más bien causas más pequeñas, o sea, robos, ese tipo de cosas, microtráfico, que también tiene que ver con su propia condición de muchas veces de mujeres solas y jefas de hogar. Entonces, ese tipo de consideraciones muchas veces no están, e incluso en cosas súper particulares. Las mujeres son algo así como el 10% de la población penal en Chile, por lo cual las propias cárceles en general no están diseñadas con espacios para mujeres. Hay pocas cárceles de mujeres en Chile. La de San Joaquín es una, pero en otras a lo más hay un anexo, y eso ya supone que incluso cosas súper sencillas como los talleres que hay para la población penal están pensados para hombres, no para mujeres. Claro, en un pori para hombres, yo recuerdo mucho esa frase también. Y además, complementando lo que dice Ingrid, la cárcel produce ciertos efectos que también tienen que son consideraciones de género. Por ejemplo, una mujer que está en la cárcel normalmente va a tener un daño psicológico mayor que un hombre privado de libertad. A las mujeres requieren de salud física y mental que la cárcel no está en condiciones de proveerles y por lo tanto empeoran mucho su salud física y su salud mental. Y eso tiene una repercusión a la hora de salir porque salen en condiciones muy frágiles de salud y eso les dificulta mucho también su inserción. Y lo otro, el tema de la identidad y de la dignidad. O sea, no son espacios donde tú puedes sentir de que las personas están recibiendo los cuidados y el trato digno que merece cualquier persona que está bajo los cuidados del Estado. De hecho, en alguna parte del relato ustedes dicen, ellas están juntas, pero se sienten solas. También me gustaría que conversáramos de eso, de cómo afecta la soledad y lo que usted decía de la salud mental. ¿Se considera o no? ¿En qué tanto? Mira, está, a ver, la lógica de la cárcel, de eso de sacarte, de encerrarte. Y claro, estás rodeada de gente, porque estás con otras internas, muchas veces en condiciones de hacinamiento incluso, pero estás sola, o sea, no estás con tu familia, no estás con tus cosas. Muchas veces ni siquiera te van a ver. Ana María siempre tiene una frase muy buena, que en las cárceles de hombres están las mujeres afuera, asegurándose que tenga todo adentro, y en las cárceles de mujeres no hay nadie afuera, no te están esperando, no te van a ver. Están entonces esas situaciones, esos problemas y además también algo que vimos en estos testimonios. Muchas veces estas mujeres están solas incluso de antes. ¿En qué sentido? Son vidas de mujeres marcadas por mujeres. Los hombres no existen. Los padres han desaparecido en general, abandonaron la casa. Las parejas, los padres de sus hijos también están desaparecidos. Muchas veces no tienen presencias masculinas en sus vidas. Entonces, además, es un mundo muy de mujeres y de mujeres muchas veces solas o que tienen que, digamos, salir adelante o rascarse con sus propias uñas. Y eso es particularmente duro, pero también es súper aislante porque te corta respecto del exterior o de cualquier vinculación que puedas tener. Claro. Y Verónica, y en ese contexto hay un patrón transversal que se nombra en el libro y que es la falta de amor. ¿Cómo eso impacta en lo que ellas dicen de esta vinculación con salir a la calle a buscar otro, caer en la droga o en la mala junta, que se dice también comúnmente? ¿Cómo ese patrón marca ahí la vida de ellas? Bueno, hay varios elementos estructurales en la vida de estas mujeres y como mencionó Ana María, me tocó escribir el primer capítulo que se llama Marcas que perduran. Y allí hay algo que es realmente bien impresionante, que es la resiliencia, la fortaleza y la agencia de estas mujeres. Ellas crecieron en entornos donde no solo hay maltrato,
sino que en el maltrato físico, no solo hay abuso sexual, sino que también hay maltrato de tipo emocional. Son mujeres que están muy solas. Hay varios testimonios en que ellas nombran reiteradamente la palabra soledad. ¿Ya? Es interesante aquí cómo inciden los patrones de género, los patrones culturales de género, porque ellas, si bien son prácticamente la gran mayoría abandonada por sus padres, ellas naturalizan el abandono del padre. O sea, el abandono masculino se naturaliza, ya sea el del padre o luego el de sus parejas y los futuros padres de sus hijos. Sin embargo, lo que ellas nunca perdonan y lo que siempre resienten es el abandono y la falta de cariño de su mamá. Y eso me quedó mucho la frase que una de ellas dice: mi mamá nunca me amó. Exacto, mi mamá nunca me quiso, reiteradamente. Y hay una que dice: mi mamá siempre me dijo que yo era una desgraciada infeliz. Ella me desgració la vida. Entonces, esa frase ella la planteaba reiteradamente y era como un sino, como un destino que ella no podía salir. A pesar de ese destino, te mencionaba yo que hay una agencia de parte de ellas y ellas construyen redes, y esas redes que construyen son femeninas. La profesora del colegio buscan apoyo en ella, la vecina, la mamá de las amigas. Entonces, ellas crecen en un mundo de mujeres y ellas buscan esos apoyos femeninos porque, como mencionábamos antes, los hombres casi no existen. Ellas son madres muy jóvenes. Ellas se embarazan aproximadamente en octavo básico, dejan el colegio porque tienen su primer hijo. Y allí, ante la carencia del apoyo del padre de sus hijos, ¿a quién acuden? Si es que no está su madre, acuden a la madre del progenitor del hijo, a las tías. Una vez más, son las redes femeninas las que las hacen a ellas salir adelante. Y también buscar esos afectos que finalmente las llevan a caer en situaciones que son más dolorosas y más complicadas, como el primer pololo, que las termina embarazando y que después desaparece. Y se repite nuevamente el patrón. Exactamente, pero lo bonito, y aquí la búsqueda de afecto que llega hasta el final de la vida, ellas perdonan los abandonos, sobre todo los abandonos de los padres. Y hay testimonios muy lindos en los cuales ellas señalan que ellas se hacen cargo del cuidado de los padres, y uno mira para atrás el registro de ese relato y eran padres que las habían abandonado, pero ellas se hacen cargo de ellos al final. Logran eso, es increíble. Yo me sorprendí mucho después del impacto ahí que tienen en su vida. Y tú nombraste lo de las redes de mujeres. Ana María, ¿cómo funciona dentro? ¿Logran tener esa red, por ejemplo, con las propias personas que las cuidan? Y te lo lleva al proceso de reinserción, porque ustedes mencionan que la reinserción debería ser desde el primer momento, desde que ellas llegan. ¿Cómo sería ese modelo ideal de reinserción? ¿Cómo funcionaría? Mira, justamente en la Universidad Católica, en otro departamento, hicimos un trabajo durante todo este año para hacer propuestas de políticas públicas penitenciarias. En el trabajo en el cual efectivamente analizamos muy en detalle el tema de Gendarmería, cómo opera Gendarmería y cómo debiera operar en función de lograr un objetivo de que estas personas pudieran salir en condiciones más prosociales. Y hay algunos temas ahí que son urgentes, digamos. O sea, uno de ellos es el tema de la capacitación intrapenitenciaria, que esté encaminada hacia el postpenitenciario. No sacamos nada con ofrecerle muchos talleres a una persona dentro de la cárcel, si al momento que se le abre la reja, muchas veces a las 12 de la noche, esa persona sale y no tiene ninguna red de apoyo. Entonces, lo que en este momento funciona, y en el caso de la Corporación Abriendo Puertas, que nosotros las intervenimos adentro y luego las acompañamos afuera. Y eso es lo que la literatura releva como lo más importante para la reinserción. Y eso es lo que debiera hacer el Estado. O sea, no es posible que una institución de la sociedad civil que trabaja con voluntariado se haga cargo del método más eficiente de que una persona pueda efectivamente reinsertarse. Entonces, ese es un aspecto que también, digamos, lleva a propuestas tal vez más estructurales, como preguntarse si Gendarmería debiera hacer ella la capacitación dependiendo de una institución que en realidad está encargada de la custodia. O sea, ¿cuál es el vínculo que tú estableces con la persona que te custodia, ¿no? O sea, hay cambios estructurales y también hay cambios, a propósito, quiero atar esto un poco con lo que decía Avero, esto de que son mujeres que terminan perdonando, son mujeres que terminan teniendo muy buenos sentimientos hacia quienes las han dañado. Y
y preguntarnos. Yo creo que también quienes las hemos dañado somos nosotros como sociedad, digamos, las hemos dañado porque no les hemos dado las oportunidades que merecerían. Y me parece importante en ese sentido mencionar este punto, porque significa que esa mujer que entró a la cárcel por un delito menor no es una persona mala, es una persona que es capaz de después perdonar, de cuidar, etcétera. Es una persona que tiene ciertas condiciones personales que por alguna razón la han llevado a la cárcel. Entonces también aquí hay un tema social respecto de la visión punitiva que tenemos como sociedad a raíz de los problemas de seguridad. No podemos pensar nosotros que la solución es seguir castigando y metiendo más personas a la cárcel. Primero porque ellas salen, y salen en condiciones mucho más vulnerables de lo que entraron. Y segundo, porque tenemos que preguntarnos a quiénes estamos llevando a la cárcel. Ana María, en este contexto del castigar para reformar, que parece ser la lógica que ha estado permanentemente, ¿ha fallado el Estado si miramos las cifras de reincidencia de las mujeres? En cuanto a los programas. Es indudable que el Estado ha fallado, es indudable que está mal planteado el problema y que lo que hay que plantear es el origen del problema. Entre otras cosas, como decía Ingrid muy bien, tener condiciones de género en la asignación de pena, en la estructura de una cárcel, en las políticas de reinserción. Entonces, ¿en qué falla el Estado? En que una persona la condenan a una pena privativa de libertad y además una multa, por ejemplo. Bueno, esa persona sale buscando trabajo y resulta que pierde el trabajo porque tiene que ir a firmar al antiguo patronato de reo. O sea, hay una serie de nudos que la sociedad tiene que tender a desatar y se tienen que desatar desde el Parlamento, desde el Estado, básicamente. Claro. Ingrid, y te pregunto, llevando a la actualidad, estamos ya a puertas de que sean las elecciones presidenciales, hay un contexto social, político de discusión y un punto que está latente y en alza es el factor de inseguridad. Y en esto surge esta política de populismo punitivo. ¿Qué tanto está afectando hoy la conversación? Y también me gustaría qué riesgo tiene también esta mirada de estar castigando sin tomar el problema de fondo que conversaba Ana María también. A ver, el problema principal tiene que ver con que al castigar en realidad no estás solucionando el problema, lo estás perpetuando, sobre todo en el caso de las mujeres. Imagínate, son la mayoría jefas de hogar. Las sacas 18 meses, que es una pena relativamente menor, pero esos 18 meses es suficiente para que pierda el trabajo si es que lo tenía, para que pierda los vínculos con sus hijos, para que se rompa esa relación, para el fondo poner o dejar en una situación muy vulnerable a una familia quebrada que quedó afuera de la cárcel con otra persona que está muy rota adentro de la cárcel. Entonces, y eso solo sirve para empezar a perpetuar más problemas. Hay una de las entrevistadas que contaba que sus hijos lo recriminaban así: ¿qué tan mal lo pasaste en la cárcel tú? Ahí tenías un plato de comida todos los días. Yo no. Entonces, además, por ejemplo, ese tipo de vulneración, muchos de los hijos de nuestras entrevistadas, de hecho, dicen que sus propios hijos terminaron cayendo en el delito también por situaciones precarias, pero entre otras cosas por, en el fondo, estos quiebres. Entonces, es muy malo en ese sentido. Pero además, y esto ya hablo aquí a título personal, no quiero hablar por estas mujeres, pero si lo piensas con este populismo punitivo, es en una lógica de quiero invisibilizar el problema, que los encierran a todos, y además como en una lógica muy cruel, así en el desierto y botemos la llave, pero eso no va a solucionar el problema de la seguridad, que es real, hay que solucionarlo. Pero, por ejemplo, hay un montón de otras consideraciones de tipos de penas que se pueden hacer. Esta misma de 18 meses que yo te decía, ¿por qué no es un arresto domiciliario? ¿Por qué no es un servicio comunitario? Algo que no rompa esa familia, que no empiece a alimentar este círculo tan vicioso. Y además que el castigo por el castigo tampoco redunda, porque como muy bien decía Ana María, esta gente después sale, o sea, no se quedan encerrados para siempre. Eso te iba a preguntar porque ustedes plantean en el libro que las condenas largas finalmente no están sirviendo. Entonces, ¿está, tú crees, Chile preparado para ver otras alternativas, abrirnos también a esas preguntas? A ver, si está preparado, no lo sé. Yo creo que como que el espíritu no es, porque estamos en esta lógica más bien de castigo, todos encerrados. Y claro, hay una cosa de proporcionalidad de la pena que es la que yo creo que aquí se está perdiendo. O sea, a todos los encerramos, a todos los olvidamos y no los veo. Y en realidad es olvidar que el problema viene de mucho antes. O sea, viene de la infancia, viene de un problema de un abandono del Estado en un montón de instancias. Mencioné que estas mujeres vienen de situaciones súper precarias en sus vidas, pero mencionó todo tipo de abusos.
abuso. O sea, ahí hay un problema inicial que es mucho antes que cometan cualquier delito, donde las políticas públicas tampoco están funcionando. Entonces, si se quiere ser más eficiente y si se quiere tener resultados, creo yo, el tema es hay que tratar esto de una manera mucho más multidimensional que si pongo a alguien adentro o afuera de la cárcel. Claro. Y también, para ir ya como finalizando, me gustaría preguntarles cuál fue de las entrevistas que ustedes, primero, cómo funcionaron, cómo contactaron a estas mujeres. También me gustaría, porque una de las cosas que yo creo que intriga es cómo funcionó esta conexión entre ellas, si nos pudieran hablar de aquello. Nosotras inicialmente nos pusimos de acuerdo y definimos ciertos perfiles. Nos interesaba que, entre comillas, la muestra fuera bastante representativa, en términos etarios, en términos educacionales, en términos también de orientación de género, en términos de que si eran madres, si no eran madres, el tipo de delito que habían cometido. Y luego ya fuimos contactando a estas mujeres que tenían un vínculo con la Corporación Abriendo Puertas. Entonces, allí fue fundamental el trabajo que hicimos con Claudia Morales, que es voluntaria de la Corporación Abriendo Puertas, que ya las conocía en profundidad. Claudia nos puso en contacto con ellas, organizó las entrevistas y nosotras realizamos las entrevistas siempre acompañadas con Claudia. Y eso nos permitió que fueran entrevistas muy extensas. Tenemos entrevistas de 1 hora y media, de 2 horas. Teníamos preguntas definidas, pero eran preguntas abiertas, por lo tanto ellas podían seguir desarrollando y explayándose. Y eso hizo que fueran entrevistas no solo profundas, sino que a la vez que permitieran relevar, entre comillas, cifras duras que las estadísticas oficiales no estaban relevando. Por ejemplo, nosotros constatamos que el 57% de las entrevistadas señaló haber sido víctima de maltrato y las estadísticas oficiales era un poquito más del 20%. Entonces, allí hay cifras ocultas, ¿cierto?, que ellas evidentemente ante una institución estatal no son capaces de develar. Ellas nos señalaban que por primera vez en su vida estaban relatando lo que nos estaban contando a nosotras. Son experiencias traumáticas también, caracterizadas por silencios. Ellas muchas veces callan cosas de manera deliberada o de manera inconsciente, justamente por el trauma. Y finalmente, y aquí es algo muy lindo que nos señaló Ana María Arón, que escribió el prólogo, que las entrevistas fueron instancias reparadoras. Fueron instancias reparadoras para ellas y lo bonito también es que ellas querían hablar. Sí. Yo quiero agregar algo respecto de eso. Efectivamente, estas entrevistas muchas fueron largas. Muchas veces eran desordenadas en el sentido el orden de las ideas, y ahí es donde entra, claro, nuestro trabajo. Pero precisamente el que fue muy consistente, que ellas te contaran, el que nunca había contado esto, o el que nunca había tenido este proceso de reflexionar hacia atrás, o que nunca nadie les había preguntado o las había escuchado. Entonces, no solo son mujeres muy invisibles, son mujeres ignoradas en ese sentido por el sistema, por todo tipo de instituciones, por la sociedad. Entonces, el mero hecho de darle una oportunidad de, ¿sabes qué? Cuéntame, no sé, cómo creciste, cómo era tu familia, antes de preguntarles cualquier cosa de eso, no sé, cómo terminaste en la cárcel, o sea, cuéntame tu vida, quién eres, qué haces. Es increíble el cómo ese pequeño gesto las humaniza y ella misma empiezan a hablar. Y cómo ahí empiezas a identificar precisamente estos nudos que mencionaba Ana María, porque también es impresionante el que ellas tienen súper claro el asunto. O sea, tienen 10.000 propuestas de cómo mejorar políticas públicas porque las han vivido, pero nadie les ha preguntado nunca, oye, ¿cómo arreglarías tú el sistema? Sí, y una cosa también sobre eso es que, bueno, evidente, estas mujeres están afuera, o sea, ya habían recuperado su libertad. Y eso es bien importante porque nos permitió conocer también las dificultades que ellas enfrentan cuando salen, ¿no? Varias de nosotros fuimos a sus casas, a sus hogares. Me tocó uno que me impactó mucho, una mujer que se había salido ya hacía varios meses y que en la casa lo único que tenía era un anafre. O sea, era todo lo que había, no había una silla, no había un sillón, no había nada, había un espacio vacío, porque durante todo el tiempo que ella estuvo presa, la persona que ocupó la casa le robó todo lo que había, pero no se llevó las ventanas porque probablemente no alcanzó. Entonces, ver también las dificultades que ellas tienen de salir
Y yo me pregunto, si yo hubiera salido en esas condiciones, ¿qué habría hecho si no reincidir probablemente? Porque cuando tú sales, ¿quién está afuera? El que te da el kilo de nuevo para que empieces a traficar. No, entonces, son vidas notables. O sea, una de ellas, por ejemplo, que está en este momento vendiendo en un local en Pueblito Los Dominicos, donde vendiendo las artesanías que ella misma aprendió a fabricar dentro del penal con nosotros y que ahora las sigue haciendo para venderlas, digamos, y es una mujer que es capaz de hacerlo y que es capaz de creer en sí misma. Eso yo creo que estas entrevistas, por un lado, nos muestran lo difícil que es llegar a ese punto en el que están ellas hoy día, pero lo importante es que les permitamos que lleguen a ese punto, porque si no, no tiene ningún sentido la cárcel, no tiene ningún sentido que salgan de la cárcel ni que entren de la cárcel. O sea, es todo inútil. Y para algunos que yo creo que puede estar esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este libro que realza una política que es importante, tenerla en tabla, y que no es romantizar? Que yo creo que puede estar en algunas preguntas de personas como ¿por qué no se está romantizando? Y esto es una revelación de lo que sucede finalmente. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que no estamos romantizando, entre otras cosas, porque en ningún caso son vidas glamorosas. Claro. Al revés, son vidas muy duras y de hecho a mí me gusta decir que son vidas cautivas. Y no solo me refiero a Superior en la cárcel, o sea, siempre han estado en estas cárceles, encierros, instancias muy complicadas, incluso sus procesos de reinserción, cuando muchas veces en la conversación cotidiana, en la opinión pública, la gente como que habla de reinserción laboral, y no, esto es reinserción social, familiar, afectiva, es en un montón de otros niveles. Entonces, yo diría que esto no es romantizarlo en ningún caso, porque no es que digamos que es una vida glamorosa que digamos que es una vida de aventura. Es al revés, es una marcada de dolores, marcadas de trauma, y nos parece importante el dar a conocer que estas no son vidas fortuitas. O sea, ¿era evitable que llegaran a ese punto? Sí. Estaban dadas todas las condiciones para que terminaran así también. Entonces también es reconocer que hay un deber y una tarea que la sociedad no ha cumplido con ellas y que se evidencia en ellas. Y yo creo que el foco está más bien en eso. Si bien las estamos poniendo a ellas al centro porque son personas, claro, son seres humanos con dignidad, a pesar de que se nos olvida muchas veces, sobre todo con este discurso respecto de delincuencia y todo, y tratamos a todo el mundo como si fuesen lacras y menos que seres humanos, pero no, lo son. Entonces también hay que reconocer que hay una cosa de dignidad humana, y me parece que eso no es romantizar, es simplemente reconocer el valor de todos los seres humanos. Ahí hay algo muy importante, que es qué es lo que significó el libro para nosotros. Eso justamente quería preguntar. Nosotros entramos, por eso lo que dice Ingrid, nosotros entramos en la intimidad de ella, y ese es un trabajo muy delicado, porque en el fondo nosotros también, desde el momento que estamos entrevistando y que estamos recogiendo información y que estamos escribiendo o grabando, nosotros estamos siendo responsables de cómo nosotros trabajamos ese material, que es un material que es propio de ella, es su intimidad. Entonces, lo que yo creo que tiene muy valioso este libro, por esto de tu romantización, es que no romantiza. O sea, nosotros no aprobamos el delito que ellas cometieron, pero nosotros entendemos que son personas que tienen intimidad, que nosotros logramos develar esta intimidad con mucho respeto y con mucho afecto, porque la verdad que así se lo merecen, digamos, pero a la vez lo estamos poniendo a disposición de otros para que se den cuenta lo importante que es reconocer detrás de estas vidas intimidades que han sido muy fracturadas. Y eso yo creo que probablemente es uno de los valores del libro, y por eso que lo fragmentamos. Claro. Porque este libro no es una recopilación de entrevistas, o sea, no se equivoquen los lectores, porque no es eso lo que van a encontrar. Lo que hay es un relato donde hay fragmentos de entrevistas que son importantes y que construyen procesos de vida, ¿no? Entonces, por eso que los relatos tampoco están editados, están en el lenguaje que ellas usan, tal cual lo usan, en fin. Pero lo que nosotros hicimos fue darle contexto a vidas que realmente nosotros terminamos vinculándonos con ellas. Sí, no son relatos románticos y tampoco son morbosos. Yo creo que aquí hay un punto muy importante. Una de las entrevistadas, y de hecho escogimos esa cita y la pusimos en la introducción del libro, ella dice: nosotras no nos merecemos que nos traten como delincuentes. La delincuente tal, el delincuente tal, yo me llamo tal y tal, yo soy una persona.
Entonces, por eso nosotros también escogimos dividir el libro en 3 partes. Y la primera parte es su vida antes de la condena larga, la infancia, la adolescencia, las condenas, su primera incursión en el delito, porque es decir, ella no se construyó como persona el día en que delinquió. Ella no hubiera delinquido si no existiera toda esta situación previa. Claro. Desde hace décadas que la historia, con Ana María somos historiadoras, que la historia trata de darle voz a los sujetos que han sido invisibilizados. Está la historia de la infancia, pero también se ha escrito historia de los sujetos populares. Pues nos faltaba escribir esta historia de las mujeres privadas de libertad y en primera persona, porque hay mucha literatura, hay mucha bibliografía de estadísticas, criminológicas, pero no se había hecho esto. Incluso hay historias de la vida privada. Pero historias de la vida privada donde no está la vida privada de personas a los cuales no nos interesa mostrar su domesticidad, ni el tipo de ropa que usaban, ni nada, sino que su vida como un proceso que es una trayectoria, y que es una trayectoria que te permite pasar por la cárcel, pero que pueda salir. Yo creo que es un libro que sin duda va a marcar historia por lo que tú dices, porque se pone voz, se pone rostro a las cifras que son las que han estado permanentes, pero no la particularidad de lo que ustedes hacen. ¿Y se vienen también más proyectos entre ustedes 3? ¿Han planteado quizá eso? Porque es un trabajo interdisciplinario que hacen por primera vez juntas, entonces en lo cautivante que fue y en lo que te lo digo como quien lo leyó, me gustaría seguir leyéndolas. ¿Han planteado, han visto? Yo sé que es reciente, pero ¿está eso? Mira, primero decirte que resultó, porque yo personalmente cuando tuve la primera idea decía, yo he publicado libros, pero siempre son libros que he escrito yo. Entonces, ¿cómo va a ser esto de escribir a 3 manos? Y de verdad me siento muy orgullosa de mis compañeras de recorrido, así es que si vinieran otras iniciativas yo creo que probablemente las haríamos con mucho gusto, ¿no? Sí, pero no lo hemos hablado así como de que se viene lo planteé. Lo que se viene ahora, pero yo creo que hay también una buena señal. No nos odiamos después de esto. O sea, no, estamos dispuestas a seguir trabajando otra vez. Sí, y el punto es que las 3 venimos trabajando temas de género desde distintas disciplinas, en distintos periodos, desde distintos enfoques. Entonces, por eso la división del libro fue muy natural y en la medida en que cada una también sigue desarrollando sus propias líneas de investigación, esas líneas de investigación tienden a convergir y vamos a ver qué tan pronto van a convergir. Bueno, y también el espacio de que cuál es la invitación a todos para que las lean también, dónde están disponibles, y pueden encontrarlo, por supuesto. Están en todas las librerías, Planeta tiene un muy buen sistema de distribución, así es que no es difícil. Y el sitio web de Planeta, planetadelibros.cl. Eso. Bueno, agradecemos a todos quienes estuvieron con nosotros. Un libro sin duda que yo digo va a marcar historias potentes de mujeres que necesitan ser escuchadas, así que agradecemos sin duda el espacio, el tiempo y el gran libro que construyeron. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista.